Acá hay que considerar esta clasificación sumamente importante, que son qué formas de tiroiditis producen dolor y qué formas de tiroiditis no producen dolor. Dentro de las tiroiditis que producen dolor tenemos las de presentación aguda y subaguda. Aguda, de origen bacteriano, las cuales se producen por invasión ya sea desde un foco lejano que llega por vía hemática o linfática, o por invasión directa por manipulaciones, o quizás a través de la persistencia del conducto tiroglosal, mientras que las tiroiditis subagudas o virales tienen como forma importante el antecedente de infección de las vías respiratorias superiores. Las tiroiditis que no producen dolor tenemos a la linfocitaria transitoria silente, que es la forma de presentación sobre todo en mujeres postparto y algunas veces se presenta en pacientes con diabetes mellitus. La otra forma es la linfocitaria crónica o Hashimoto, que es la más conocida debido a que es la principal causa de hipotiroidismo en mujeres adultas, y la fibrosante o Riedel, que lo característico es su presentación pétrea. Lo veremos más adelante. Luego, la presentación aguda y subaguda, que son las que producen dolor, como ya dijimos, origen bacteriano, Staphylococcus aureus y neumococo, y origen viral, sobre todo el antecedente de infección de las vías respiratorias superiores. Lo otro, ¿cómo es la forma de presentación clásica? La tiroiditis aguda o piógena, las manifestaciones son locales, a nivel de la piel que se encuentra cubriendo la tiroides. ¿Qué manifestaciones encontramos ahí? Va a haber dolor, calor, tumefacción, es decir, signos de flebosis, mientras que en la tiroiditis subaguda o de Courbain, las manifestaciones van sobre todo relacionadas con el aumento de tamaño e hipersensibilidad de la tiroides. No hay cambios en la piel que cubre la tiroides, y también se puede presentar como crisis de tirotoxicosis debido a la ruptura de los folículos que contienen hormonas tiroideas preformadas. El tratamiento de la tiroiditis aguda, por ser de origen bacteriano, es antibióticos. Algunas veces, cuando se forman abscesos a nivel de la tiroides, se puede llegar al drenaje quirúrgico, mientras que el tratamiento de la tiroiditis subaguda, si es en forma leve, el tratamiento de elección es el ácido acetilsalicílico. Si hay signos de severidad, podemos agregar glucocorticoides, y en caso de que se produzca crisis de hipertiroidismo, podemos agregar betabloqueantes de elección propanolol. Hay que recordar que en la tiroiditis aguda no se utilizan ni antibióticos ni fármacos antitiroideos. Para que quede claro un caso clínico de tiroiditis aguda, una paciente mujer de 42 años que desde hace 2 días presenta dolor, calor y enrojecimiento en la parte anterior del cuello, acompañado de fiebre y leucocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces dijimos cambios locales a nivel de la piel que cubre la tiroides, dolor, calor y enrojecimiento en la parte anterior del cuello. Esto nos lleva a pensar en tiroiditis aguda, relacionado con fiebre y leucocitosis, característico de infecciones bacterianas, ¿no? Y lo otro de la tiroiditis subaguda de Courbain, paciente mujer de 40 años refiere un tiempo de enfermedad de 2 días caracterizado por rinorrea y tos seca. Actualmente refiere dolor en la parte cervical anterior, sensibilidad local, malestar general y fiebre. En los exámenes de laboratorio hay una elevación del BCG. Entonces, acá hay que tener en cuenta el antecedente que dijimos, ¿no? El rinorrea y tos seca, infección de las vías respiratorias superiores. Y refiere dolor y sensibilidad local en la parte anterior del cuello. Solo hay dolor, no hay enrojecimiento, no hay aumento de la temperatura, asociado a malestar general y fiebre. Y lo otro es que en los exámenes de laboratorio, la tiroiditis de Courbain puede elevar la BCG, la única que eleva la BCG. Señales de respuesta falsa referidas a la tiroiditis de Courbain. Empezamos por la alternativa. Los antiinflamatorios no esteroideos son un pilar en su tratamiento. Dijimos que sí, ¿no? Empezamos con el ácido acetilsalicílico de elección, y la forma grave agregamos glucocorticoides. Los beta bloqueantes son útiles si existe tirotoxicosis. Dijimos que sí. De elección era el propanolol. La BCG puede ser normal. Dijimos que característicamente se puede elevar la BCG, pero una BCG normal también puede presentarse en la tiroiditis de Courbain.
la alternativa E, cuando existen síntomas importantes locales y sistémicos es útil añadir corticoides. Dijimos que sí, en las formas graves se añade corticoides al ácido acetilsalicílico. Pero la alternativa D dice, propil, tiuracilo y otros antitiroideos debe usarse si existe tirotoxicosis. Dijimos que si existe tirotoxicosis de elección es tratamiento con beta bloqueantes, sobre todo propanolol. Entonces recordar, tratamiento de inicio es ácido acetilsalicílico si es forma leve, si es forma severa agregamos corticoides, y si existe tirotoxicosis, tratamiento de elección es beta bloqueantes, de elección propanolol. Entonces que quede fijo que no se utiliza antitiroideos en la tirotoxicosis producida por la tiroiditis de Kuhlbein. Otra forma es las tiroiditis ya crónicas indoloras. Acá tenemos la tiroiditis subaguda o silente o indolora y la tiroiditis Hashimoto o linfocitaria crónica. La tiroiditis subaguda silente o indolora, ambas son de origen autoinmune. Esta tiroiditis subaguda o silente se relaciona en mujeres, sobre todo tras el parto. La otra también, como dijimos, es de origen autoinmune y predominio en mujeres. La subaguda o silente se relaciona con pacientes con diabetes mellitus en un 25%, mientras que la tiroiditis Hashimoto se asocia con otras enfermedades autoinmunes, ya sea cirrosis biliar primaria, lupus eritematoso, artritis reumatoide, etc. Cualquier enfermedad de origen autoinmune se puede relacionar con la tiroiditis Hashimoto. ¿Cómo se presenta? Es una glándula indolora con aumento de tamaño y de consistencia, mientras que la tiroiditis Hashimoto lo característico es que es un bocio asimétrico de consistencia muy elástica e indolora. Entonces la tiroiditis subaguda es una glándula simétrica con aumento de tamaño y consistencia, mientras que la otra es de un bocio asimétrico. ¿Cómo se presenta la tiroiditis silente o indolora? Generalmente es de evolución de 2 a 5 meses, que presenta como un hipotiroidismo subclínico, pero que un 50% llega a un hipotiroidismo transitorio. Cabe manifestar que el 5% de estos pacientes que hacen hipotiroidismo desarrollan hipotiroidismo en forma permanente, mientras que la tiroiditis Hashimoto también es una enfermedad crónica que puede iniciar con un hipotiroidismo subclínico, llegando a la forma clásica que es el hipotiroidismo. Hay una forma de presentación que es la hashitoxicosis, que es la persistencia tanto de la tiroiditis Hashimoto como de la enfermedad de Graves, que se presenta en un 10% de pacientes, ya que, como dijimos, esta tiroiditis Hashimoto se asocia a otras enfermedades autoinmunes y la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Pero en estos pacientes la fase de tirotoxicosis es corta porque terminan desarrollando hipotiroidismo como evolución de la enfermedad. En ambos se produce elevación de los anticuerpos antiperoxidasa, pero característicamente estos anticuerpos son de la enfermedad de Hashimoto, se elevan característicamente de la enfermedad de Hashimoto, mientras que acá en la tiroiditis aguda es una elevación leve, no muy característico. Lo otro es que a la gammagrafía ambas son hipocaptantes, como todas las tiroiditis son hipocaptantes, y como su forma de presentación característica es el hipotiroidismo, el tratamiento va a ser con tratamiento hormonal sustitutivo con levotiroxina, como un hipotiroidismo. La tiroiditis aguda no se relaciona a cáncer, mientras que las tiroiditis de Hashimoto de larga evolución se ha relacionado con linfoma tiroideo. No olvidar eso también, que hay riesgo de linfoma tiroideo en los pacientes con tiroiditis Hashimoto. ¿Qué clase de tiroiditis favorece el desarrollo ulterior de un linfoma? Dijimos que era la tiroiditis de Hashimoto, que quede claro. La tiroiditis, de todas las tiroiditis, la única que es asociado con el desarrollo posterior de cáncer, sobre todo el linfoma, es la tiroiditis Hashimoto. Esta pregunta vino el año pasado en el examen de salud. Mujer de 49 años con intolerancia al frío, ha ganado 4 kilos de peso y se siente lenta. Al examen piel seca, gruesa y alopecia. Tiroides no palpable, la TSH en 11.7, T4 2.1 y desde hace 2 años presenta anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales altos. ¿Cuál es la enfermedad más probable? Esta pregunta vino en el último examen recién dado. Entonces, paciente tiene intolerancia al frío, ha ganado 4 kilogramos de peso y se siente lenta, piel seca y gruesa y alopecia. Características de
paciente que ha ganado de peso, ha disminuido el apetito y con intolerancia al frío es diagnóstico casi de hipotiroidismo. Luego nos habla de anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomales, que es característico de la enfermedad de Hashimoto. Si relacionamos mujer con síntomas de hipotiroidismo, ¿cuál era la primera causa? Autoinmune. A la cabeza, Hashimoto. Y con la presencia de estos anticuerpos hacen el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la tiroiditis Hashimoto en la fase de hipotiroidismo? Dijimos que el tratamiento en la fase de hipotiroidismo de la Hashimoto era tratamiento hormonal sustitutivo con levotiroxina. Finalmente, la tiroiditis de Riedel fluorescente, que lo característico es la presentación de una tiroides pétrea, aumentada de tamaño y consistencia dura e inmóvil, que haría considerar la presencia de un tumor, pero que no presenta anticuerpos, no presenta enopatías, y los síntomas que puede presentar son síntomas de compresión, como son disfagia, disfonía. Por la presentación pétrea, inmóvil, el diagnóstico diferencial es cáncer, pero hay que tener en cuenta que esta tiroiditis no evoluciona a malignidad. La única que se relaciona a la tiroiditis, volvemos a repetir, es la de Hashimoto con linfoma. El tratamiento, solo en caso de que haya síntomas compresivos, es la cirugía. Paciente de varón de 51 años, con bocio inmóvil, de consistencia pétrea, sin afectación de ganglios regionales, anticuerpos antitiroideos negativos y captación de yodo disminuida. Entonces dijimos, si tenemos un bocio inmóvil de consistencia pétrea, lo primero que hay que pensar en Riedel. Además, no hay ganglios y anticuerpos antitiroideos negativos, nos confirman el diagnóstico de la enfermedad de Riedel. Y la captación de yodo disminuida es característico de todas las tiroiditis. El otro tema a desarrollar es el bocio. Lo primero que hay que considerar el bocio, que para considerar bocio simple, porque acá estamos hablando del bocio simple, los niveles de hormonas tiroideas y TSH deben encontrarse dentro del rango normal. Lo otro, que para considerar un bocio endémico tiene que afectar al 5% de la población. Recuerden, al 5% de la población, y en caso de bocio endémico, la principal causa es la baja ingesta de yodo. En los casos esporádicos, sobre todo se encuentran en mujeres de mediana edad. La forma de presentación es asintomática, no dan ningún síntoma, ya que las hormonas tiroideas están dentro de los rangos normales. ¿Qué examen realizaríamos? La TSH, T3 y T4, que deberían estar normales, y la ecografía, que nos ayudaría a diferenciar otras formas de presentación. El tratamiento es la tiroidectomía subtotal solo en caso de que haya síntomas. ¿Qué síntomas? De compresión, disfonía, disfagia, etc. Causas de bocio. A la cabeza del bocio endémico es la deficiencia de yodo. Recordar que los requerimientos diarios de yodo son de 100 a 200 microgramos al día. No olviden. Fármacos como litio, amiodarona, expectorantes, alimentos, deshormogénesis y el síndrome de Prendel, que, como ya vimos al inicio, que es la deficiencia de este transportador que se encarga de pasar el yodo inorgánico hacia el coloide y el folículo tiroideo para que pueda unirse a la tiroglobulina y formar las hormonas tiroideas. ¿Y en qué consiste el síndrome de Prendel? Un bocio simple, sordera neurogénica y eutiroidismo, es decir, hormonas tiroideas dentro de los valores normales. Entonces, no olvidar que la principal causa de bocio simple es el déficit de yodo. ¿Cuál es la causa más importante de bocio endémico? Dijimos que la principal causa de bocio endémico era la pobre ingesta de yodo. El requerimiento de yodo son de 100 a 200 microgramos al día, y entonces acá la alternativa se dice ingesta de yodo menor a 100 microgramos al día. Esta es la principal de bocio endémico, y es endémico cuando afecta al 5% de la población. El otro tema es nódulos tiroideos. Hay que tener en cuenta que los nódulos tiroideos son muy frecuentes en mujeres de edad media. Lo otro, que un nódulo solitario, el riesgo de malignidad es del 5 al 6%, de un nódulo frío el riesgo de malignidad es el 20%, y de nódulos calientes
la mayoría son benignos. Se dicen nódulos fríos cuando a la gammagrafía son hipocaptantes y calientes cuando a la gammagrafía son hipercaptantes. Este cuadrito de acá que viene es sumamente importante, tienen que aprendérselo bien porque han venido muchas preguntas relacionadas con este tema y que son características que nos harían pensar que un nódulo solitario puede ser maligno. El primero, la edad. Menores de 16 años y 45 años, si hay un nódulo tiroideo en pacientes que se encuentran en este rango de edad, hay que pensar en malignidad. Lo otro que dijimos, que los nódulos serán más frecuentes en mujeres. Si se presenta un hombre, también tenemos que pensar en malignidad. El otro es el antecedente de radioterapia de cabeza y cuello. También es una característica importante para pensar en malignidad. Antecedentes familiares de cáncer de tiroides, un nódulo crecimiento rápido indoloro, el tamaño mayor de 3 centímetros, adenopatías palpables, parálisis de las cuerdas vocales por afectación del nervio laringeo recurrente y fijación de estructuras profundas. Entonces, si tenemos un caso clínico y se presentan cualquiera de estas características, hay que pensar en malignidad. Solo estas características. Si no se presentan estas características, piensen en que son lo más probable benignos. Mujer de 15 años con nódulo en la glándula tiroides, la gammagrafía muestra un nódulo frío. ¿Cuál es la interpretación de mayor probabilidad? Entonces, dijimos que el nódulo frío era que no captaba a la gammagrafía. Entonces son nódulos hipofuncionantes. Entonces con esto descartamos las 3, 4 y 5, porque acá dice normofuncionante e hiperfuncionante. Un nódulo frío es hipofuncionante, mientras que los nódulos calientes son hiperfuncionantes. Entonces quedamos que es un nódulo hipofuncionante. Luego, se trata de una mujer, no hay mucho de interés o no se encuentra entre las características de malignidad, pero dice 15 años. Dijimos que si un nódulo se presenta en menores de 16 años o mayores de 45, hay que pensar en malignidad. Por ende, la alternativa más adecuada para esta pregunta es un nódulo hipofuncionante maligno. En un nódulo tiroideo aislado, ¿cuál será el factor de riesgo más sospechoso de malignidad entre los siguientes? De todos los que están acá, ¿cuáles se presentaban en la lista que dijimos que hay que tener en cuenta en malignidad? Tamaño mayor a 1 centímetro, no, es mayor a 3 centímetros. Mujeres menores de 40 años, no, dijimos que era mayores de 45, menores de 16. Nódulo frío de la gammagrafía no estaba en la lista, y nódulo solo de la ecografía no está en la lista. Si bien estas dos características nos podrían hacer sospechar de malignidad, el antecedente de radioterapia de cuello es una característica importante a tener en cuenta en pacientes con nódulo, porque nos harían sospechar de malignidad. Y luego, ¿qué examen de laboratorio pediríamos? Primero, estudio hormonal. Si la TSH está suprimida y la T3 y T4 están elevadas, lo más probable que sea un nódulo hiperfuncionante, o sea, un nódulo que a la gammagrafía nos va a ser un nódulo caliente. Y contrario, si el estudio hormonal, la T3 y T4 están disminuidas y la TSH aumentada, lo más probable es que sea un nódulo frío. Lo otro que nos puede ayudar también es la ecografía. La ecografía, si es de característica sólida o mixta, nos podría hacer sospechar en malignidad, mientras que si es un nódulo quístico, de características quísticas, lo más probable es que sea benigno. También nos puede ayudar, pero ya más alejadamente, los marcadores tumorales. Sobre todo nos haría sospechar de carcinoma medular de tiroides la calcitonina. Pero lo que tenemos que hacer obligatoriamente y de primera intención en todo paciente con nódulo tiroideo es la punción aspiración con aguja fina. No olvidar, es lo primero que se debe hacer. Todo esto de acá nos pueden ayudar en este orden: estudio hormonal, gammagrafía y ecografía. Ya menos nos va a ayudar los marcadores tumorales. Mujer de 40 años que queja de un abultamiento en cuello. El examen se encuentra un nódulo aproximadamente 2 centímetros, firme en relación con el lóbulo izquierdo de la glándula tiroidea. El manejo apropiado incluye, que dijimos que era lo primero que habríamos que realizar en un paciente con un nódulo tiroideo, es la aspiración con aguja fina. En la evaluación de un nódulo tiroideo, los siguientes exámenes pueden ser solicitados, siendo uno de ellos de menor importancia:
TSH nos va a ayudar, dijimos, ¿no? Si está elevada o disminuida nos va a hacer si es hiperfuncionante. Ecografía tiroidea, si nos da características de solidez o consistencia mixta, nos haría sospechar de malignidad. La gamografía tiroidea, que nos va a decir si es un nódulo frío o caliente. La biopsia de aspiración, que es el pilar para el diagnóstico. Pero el dosaje de calcitonina no nos ayudaría mucho, ¿no? Dijimos que serviría más sobre todo para el diagnóstico de carcinoma medular de tiroides. Por ende, acá es la que menos nos va a ayudar.